Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Dile, Señor, yo creo. Todo es posible a través de la fe en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Te damos gracias por esta noche de bendición, porque todas las noches son bendición sobre bendición. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder trasladar su palabra. Bienvenidos, bienvenidas también a los hermanos, hermanas, amigos, familiares que ven estos mensajes en vivo o después por las aplicaciones, por estas redes sociales. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Ayer iniciamos un tema bastante poderoso delante de Dios y para nosotros. Y estoy hablando del tema de los rociamientos o los 7 rociamientos. ¿Por qué es tan importante conocer la palabra del Señor para edificarnos y para que su palabra sea edificado en nuestros corazones? Al hablar de los 7 rociamientos, es necesario mencionar los 7 rociamientos. Son los efectos, oiga bien, del rociamiento de la sangre de Cristo, y suceden cuando la persona o las personas obedecen o la persona obedece. Yo quiero que usted levante su mano conmigo y le digamos, Señor, que Él sea el que ponga la palabra a nuestros labios. Padre, eterno Dios, te pedimos tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser inspirada, Señor, motivada, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre. Para que podamos hablar tu palabra con verdad, Señor. Y ser de edificación al cuerpo de Cristo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde sale la palabra 7 rociamientos en la palabra del Señor? Ayer vimos la introducción con 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, donde habla de ser rociados con la sangre de Cristo. Pero al leer la palabra del Señor en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 13, dice la palabra del Señor. Usted lo puede leer en su Biblia, o si no, prestar atención, oír al mensaje que el Señor tiene preparado. Pero sus siervos se le acercaron, está hablando de Naamán el sirio,
Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieres alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Segunda de Reyes 5:13, ahora leamos el versículo 14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces, ahí está la palabra, en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó libre. Nos encontramos entonces que su cuerpo de Naamán, que estaba lleno de lepra, la lepra, cuando habla la lepra en el Antiguo Testamento, significa los pecados, como dirían los pecados capitales, los pecados grandes. Nos encontramos que su cuerpo, que padecía de lepra, fue restaurado cuando completamente obedeció a la palabra de Dios. Fue restaurado cuando completamente las 7 zambullidas en el río Jordán que el profeta de Dios habló. ¿Qué significa las 7 zambullidas? Eso es la figura de los 7 rociamientos en el cual nosotros tenemos que estar tan seguros por la palabra y por la fe que hemos sido zambullidos o hemos bajado a las aguas. Por ejemplo, la sangre es el primer rociamiento, como lo hemos visto, pero vamos a ver el valor del rociamiento que habla la Biblia. Eliseo, el profeta que dio la orden a Naamán, Eliseo en esta ocasión lo vamos a tomar como tipología, como un tipo, como una figura, como un ejemplo del Espíritu Santo. Para el día de hoy, le había sugerido que hiciera esto por obediencia. Esto habla que cuando nosotros no conocíamos de Dios, de repente llegó la palabra, llegó el mensaje a nuestros corazones. Iniciamos por algo muy importante, por la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos sin Dios, sin esperanza, le dijimos: yo te quiero recibir como mi único y legítimo Salvador, y fue aplicada la sangre sobre nuestras vidas y fuimos perdonados. Limpió el Señor nuestros pecados para siempre. Esto podemos notar que las sucesiones de sumergimiento, por ejemplo, las zambullidas en las aguas, le fueron quitadas, ¿qué cosa? La inmundicia de la lepra que tenía su cuerpo físicamente. La lepra, que es tipo, oiga, del pecado, hasta que fue limpio por completo. Puede ser en la primera zambullida que bajó, salió igual. Es figura de nosotros cuando fuimos la primera vez a la iglesia, la segunda vez no se notaba. Pero conforme perseveramos, entonces Dios empezó a trabajar de adentro hacia afuera. Por eso a veces Dios no hace reglas, no tiene reglas para hacer los milagros. Él puede sanar primero el cuerpo y después sanar el alma y el espíritu. A veces primero sana el espíritu, el alma y luego el cuerpo. Para Dios no hay nada imposible, Él hace como Él quiere. Entonces la lepra, sabiendo que significa pecado, fue limpio completamente su cuerpo mediante la obediencia de la palabra de Dios, mediante la obediencia al mandato del hombre de Dios, del siervo de Dios.
De la misma manera, hoy, al someternos a Dios en obediencia, los rociamientos de la sangre de Cristo que irán purificando. Oiga, hermano, irán, no es que Él puede hacer los milagros instantáneamente, pero si Él nos quitara todo lo malo, nos haríamos, ¿qué? Soberbios. Ya no necesitaríamos buscar de Dios. Pero entonces es cuando Dios quiere hacer la operación. Es a través de los rociamientos de la sangre de Cristo que irán purificando nuestro ser. ¿Cómo empieza la operación? No es como la operación del hombre, primero por fuera y después por dentro. Dios no. Dios empieza a trabajar por dentro, operando el corazón, limpiando el corazón, limpiando los pensamientos, limpiando las intenciones, y conforme va limpiando, se va reflejando en el rostro del hombre y de la mujer que ha sido perdonado, ha sido limpiado con la sangre de Cristo, porque se está purificando nuestro ser hasta alcanzar una perfección en el tiempo que viene. ¿Qué es el valor de la sangre de Cristo? Vamos a ir a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 11, lo podemos encontrar en el libro de Hebreos o en la epístola a los Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Mantén tu Biblia abierta ahí para leer cuidadosamente. Así dice la palabra del Señor. Ahora estamos contentos, agradecidos con Dios porque podemos tener la Biblia digitalmente hablando. Tenemos la oportunidad de leer, ya no hay excusa. Olvidé mi Biblia, porque en su tableta, en su celular, tiene usted su Biblia. Al hablar de la sangre de Cristo, según Hebreos 9:11, dice: pero cuando Cristo, oiga, apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. No hay otro sacerdote en la tierra más que Jesucristo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor, oiga, y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué está diciendo? Que Cristo apareció como el verdadero tabernáculo, no hecho con manos de hombres, con manos humanas, sino por voluntad de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, como estamos viendo, el tabernáculo estaba compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo representa tu espíritu, que está adornado. Adentro de ti hay adornos como oro, plata, piedras preciosas que no lo mira el hombre, lo mira Dios. Adentro del tabernáculo, adentro del lugar santísimo, estaban los querubines, estaba la vara que reverdeció, estaban las tablas que representan la palabra de Dios, que representa el Pentateuco, que representan los 5 libros de Moisés. Pero también estaba el maná. El maná es figura de Cristo, el pan que descendió del cielo. Ahora, cuando decimos un perfecto tabernáculo no hecho con mano, es decir, no de esta creación. Pero mire pues el versículo 12. Dice, y no por medio de sangre de machos cabríos. Antes que Cristo viniera a la tierra, que tomara forma humana, que de la palabra, el verbo se hizo carne, habían sacrificios para cubrir los pecados de los que pecaban delante de Dios. Pero ahora dice Hebreos 9:12, y no por medio de sangre de machos cabrillos, de becerros,
sino por medio de su propia sangre. Es una bendición muy grande. ¿Qué dice? Entró al lugar santísimo. Note esto. No dice que entró en el cuerpo. No dice que entró primeramente en el alma, sino que entró primeramente ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué significa el lugar santísimo? Tu espíritu. En el momento, dice Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, es decir, alumbró nuestro espíritu y vivimos. Nacimos de nuevo. Y una vez para siempre habiendo obtenido redención eterna. La redención eterna inicia con la santificación por la sangre de Cristo. Es decir, nuestro espíritu cobró vida. Y luego empieza el proceso con nuestra alma a limpiar todas las cosas malas, los malos deseos que teníamos antes. Y luego lo procesa para en un futuro, cuando veamos a Cristo aparecerse, que se va a manifestar en medio de nosotros, seremos cambiados, será perfeccionada. ¿Qué cosa? La redención en nosotros. Sigamos leyendo Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, oiga, sobre los que se han contaminado. ¿Cuál era la función de la sangre? Limpiar, erradicar, quitar la contaminación. Santifican para la purificación de la carne. Así que la función de la sangre de Cristo es limpiar, santificar, purificar, ya sea nuestro espíritu humano, nuestra alma o nuestro cuerpo. Así lo dice. Para santificar, para la purificación de la carne. Versículo 14. ¿Cuánto más? Ahí está. Si está leyendo su Biblia, amigo, hermano, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuál era el propósito de Cristo, de Jesús? De venir a la tierra a pagar un precio por nuestros pecados. Así dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. ¿Qué cosa? Vuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Purificar nuestra conciencia es que cuando estamos a punto de hacer algo malo, nos sintamos mal. O cuando hayamos hecho algo que no agrada a Dios, nos sintamos mal y le pidamos perdón a Dios. Purificará vuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas. ¿Cuáles eran las obras muertas? El odio, el rencor, la ira, la venganza, la violencia que obra en el mundo que está sin Cristo. ¿Y qué pasa cuando hay cristianos que actúan también? Es porque no han dejado que la palabra de Dios sea implantada en sus corazones. Purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para servir a quién? Al Dios vivo. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Dios quiere que le sirvamos con un corazón agradecido, con un corazón lleno de esperanza, de amor, de paz, con un corazón de fe, lleno de esperanza, de confianza, que cuando estemos pasando por diversas pruebas, podamos confiar en aquel que prometió que estaría y estará con nosotros para siempre. Y cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos en diversos problemas, situaciones, podamos clamar la sangre y aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas.
No sé si usted ha notado, hermano, cuando usted está orando, pidiendo a Dios y no siente el sabor, no siente el poder del Espíritu Santo, hermano, tiene que decir: rocío tu sangre sobre mi vida, para estar atento a la voz de Dios. El pensamiento del hombre, el hombre no sabe que Satanás juega con los pensamientos de la humanidad. Le hace blasfemar en contra de Dios, le hace burlarse en contra de Dios, porque no sabe quién lo está manejando. Y por eso el cristiano que descuida su comunión con Dios puede ser manejado, hermano, con un mensaje extraño. ¿Para qué? Para sacarle de la voluntad de Dios. Por eso dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. Hay tantas obras muertas que habla la Biblia, pero lo que queremos marcar es la aplicación. Porque es necesario ser purificados, porque es necesario ser rociados, aplicar la sangre. ¿Qué es la sangre de Cristo? En el tiempo de la ley, Dios estableció el sacrificio de un cordero, cuya sangre era ofrecida para remisión de pecados. Cada vez que cometía alguien un pecado. Por eso hemos visto que los pecados, si un hijo era rebelde a sus padres y ellos le hablaban y le exhortaban y le decían que no estaba bien lo que estaba y se arrepentía, él podía enviar al sacerdote un cordero por su transgresión. Pero si no reconocía, si se rebelaban, lo llevaban con los ancianos y a él aún blasfemaba en contra de sus padres, le daban una sentencia. ¿Y sabe cuál era la sentencia? Era apedreado, así como lo oye. ¿Para qué? Para eliminar lo oprobio en Israel. ¿Se imagina que hoy estuviera vigente esa ley? ¿Cuántos hijos rebeldes hubieran? No hubiera. Hoy usted ve, oye, el hijo hablando en contra de su padre, de su madre, no dando un respeto. ¿Cuántos hubieran sido apedreados? Pero ahora estamos viviendo en una era, en un tiempo distinto que se llama la dispensación de la gracia, que por la gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es el tiempo de la gracia que vino a sustituir el tiempo de la ley, y Dios la estableció para remisión de pecados. Ahora, ¿qué dice Hebreos acerca de eso? Si leemos cuidadosamente Hebreos 9:22, dice la Biblia, no lo digo yo: según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, que nadie se puede salvar si no cree que Cristo es Dios. Nadie se puede salvar si no cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón y redención de nuestras vidas. Según la ley, dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya que la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Y para obtener el perdón se hacía necesario sacrificar la vida de un sustituto. ¿Quiénes eran los sustitutos allí? Eran los machos cabrillos, eran los becerros, eran las ovejas, eran todo lo que Dios había permitido, corderos que eran inocentes. Si no tenía dinero, podía llevar palominos, podía llevar pichones para que
para derramar, hermano, es decir, Jesús vino a sustituir ese sacrificio de estos animales inocentes por el pecado del hombre. Ahora, hermano, hoy día ya no tenemos que sacrificar animales. Eso lo hace la santería, eso lo hace la brujería, eso lo hace la magia blanca, la magia negra, que viene a ser inspirada por demonios, por espíritus inmundos. La gente no sabe. Invoca y pela veladoras, y enciende veladoras y dice, pero no sabe que le están sacrificando a un demonio, dice la Biblia. Por eso, si estás oyendo por primera vez, es porque Dios te quiere hacer ver que la sangre de Cristo es más poderoso que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, venció al diablo, venció a las potestades, venció a los demonios, a los espíritus inmundos que nos tenían cautivos, nos tenía presos, nos tenía... ¿Cuánta gente está presa? Yo no estoy preso, yo soy libre. Eso es lo que usted dice, pero no puedes dejar el vicio. No puedes dejar la droga, no puedes dejar la marihuana, no puedes dejar el fumar, no puedes dejar... ¿Por qué? Porque quieres salir con tu propia fuerza y Cristo te quiere liberar. Es un demonio, es un vicio que está metido en tu mente, en tu corazón. Necesitas buscar una iglesia donde oren por ti y que esos demonios se vayan para que seas un hombre, una mujer normal. ¿Qué es ser una mujer, un hombre normal? Que va a tener tentaciones, lucha, pero no se va a dejar vencer. No va a ser una cristiana nada más de iglesia, un cristiano de iglesia, sino que en su casa, donde quiera, en su trabajo, va a demostrar que verdaderamente ha sido perdonado. Y la sangre de Cristo tiene poder, no como la sangre de los animales que eran ofrecidos en expiación sobre el altar. Solo, oiga, la función de la sangre de esos animales inocentes que eran ofrecidos como expiación sobre el altar, hermano, solo podían cubrir los pecados, no lo quitaban ni borraban. Eso es muy importante. Solamente podían cubrir, ahora no, ahora la sangre de Cristo, hermano, puede quitar, puede limpiarte, puede cubrir y borrar tus pecados para siempre. Él te está llamando con los brazos abiertos. Él quiere santificarte. Él quiere llevarte a una dimensión distinta, pero necesitas aplicar la sangre de Cristo sobre tu vida. La sangre de Cristo, diríamos, la sangre presentada, demostrada, que una víctima, escuche esto, una víctima inocente había de tomar el lugar del pecador. Por eso la humanidad está confundida hoy. Por eso el pueblo religioso está confundido. Todavía celebra, hermano, le da adoración a falsos dioses. Y Dios no quiere que le demos adoración a falsos dioses. Dios quiere que le demos adoración al verdadero Dios. Su nombre se llama Jesucristo. Amén. 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 Ahora existe un mejor pacto. Pues ya no es la sangre de animales la que se ofrece, sino la sangre preciosa de Cristo. Y esto es maravilloso, hermano. Es tan poderoso que la sangre de Cristo te cubre de multitud de enfermedades que están en el mundo. Solamente la sangre de Cristo, mediante el sacrificio y el derramamiento de su sangre, pagó una vez, oiga, para siempre por el pecador. Estamos diciendo que Dios le da la oportunidad a todo hombre, a toda mujer, a que venga al arrepentimiento. Quizás solo sea este mensaje que vas a escuchar. Y con este mensaje te puedes salvar o te puedes condenar eternamente. ¿Por qué? Porque somos pregoneros de justicia.
¿Por qué? Porque somos pregoneros de la verdad. No nuestra verdad, sino la verdad que viene de Cristo, porque Él quiere perdonar tus pecados, te quiere limpiar para siempre, pero es necesario que conozcas el derramamiento de la sangre que Él pagó una vez para siempre, no un poquito, pagó todo para siempre. Ese derramamiento de sangre por el pecador. Dios no hace excepción de personas. Dios le da el mensaje a todos los hombres, sean ricos o sean pobres, sean millonarios o no sean millonarios. No vaya a pensar. Es cierto que nuestro Señor dijo, hablando de que es muy difícil que un rico se salve, que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Estaba hablando del hombre que le había llegado a preguntar a Jesús. En unos días de estos dijo, yo no leo la Biblia porque es tan ridículo. ¿Cómo? Porque estaba haciendo en una aguja, ¿cómo puede entrar un camello? Ja, ja, ja. No está hablando de una aguja occidental, está hablando de una puerta que los israelitas tenían para huir debido a que estaban siendo cautivos, presionados por el imperio romano en esos tiempos. El judío podía escapar porque tenía un promedio de estatura y sabía cómo correr en los pasillos para escapar. En cambio, el promedio del romano, el soldado romano, era más o menos a la altura de Josué. Si había un lugar donde podía correr, entonces no podía entrar fácilmente por su armadura, por su casco, por todo esto. Se está hablando de eso. Pero cuando habla que Dios puede salvar, cuando estoy mencionando que Dios puede salvar, no importa al millonario, no importa al que no tiene dinero, no importa. Lo que sí es aplicable es la fe en Jesucristo, porque Él puede limpiar el corazón del hombre, puede limpiar la mente del hombre, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Y eso es el mensaje de Jesucristo. Pagó una vez para siempre por el pecador. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche esto. No sé que por casualidad, no hay casualidades de Dios. En Dios hay propósitos. En Dios hay misericordia. En Dios hay oportunidad. En Dios haremos proeza. Él quiere redimir tu alma, pero es necesario utilizar la sangre y creer en la sangre del Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista lo presentó, hermano, cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, hermano, Juan no estaba dirigiendo ese mensaje solamente al pueblo de Israel que lo rechazó, los que no lo recibieron, sino que fue un pueblo, hermano, que lo recibió. En ese caso está hablando de nosotros, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron le dio el poder de ser hijos de Dios. Entonces, cuando Juan presentó a Jesucristo, a Jesús como el Cordero de Dios, le estaba diciendo, he ahí el Cordero de Dios que va a dar redención al mundo. Es el que va a quitar el pecado de todos los que viven por todo el mundo. No a todo el mundo, sino a todos los que viven en este mundo. A todos los que van a creer en el sacrificio del Cordero de Dios. No es el pecado de todo el mundo que vino a quitar Cristo, sino el pecado que el mundo graba en el hombre, constituyéndose, oiga bien, en nuestro sustituto. Es decir, que Jesucristo derramó su sangre pensando en todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto, pensando en todos nosotros?
pagó, oiga, para reconciliarnos. ¿Con qué pagó a nuestro Padre Dios? Con su sangre. Por eso dice en Corintios capítulo 6:20 que nosotros valemos, por precio habéis sido comprados. Un gran precio valemos. No valemos 30 monedas de plata como el hombre pagó o supuestamente valorizó a Cristo. Él vino y nos limpió. No hay oro, no hay plata, no hay cobre, no hay diamantes que pueda pagar el valor de nuestra redención. Él pagó para reconciliarnos con nuestro Dios. Y por eso es la preciosa sangre de este Cordero, que para nosotros no es Cordero, pero es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Tiene un efecto doble. Escuche esto, hermano. El ser hijo de Dios, el ser hija de Dios significa que tú tienes una doble bendición cuando decides obedecer a su palabra. Cuando decidimos obedecer y poner por obra la palabra de Dios, hermano, tiene un efecto doble sobre tu vida. Primero, hace la función de derramamiento. ¿Qué es la función del derramamiento? Consiste en verter un líquido del vaso que lo contiene. Es decir, vaciar, limpiar. Así dice la palabra de Dios. Si vamos nosotros al Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 20. Miren lo que dice. Vaya a su Biblia o vayamos a nuestras Biblias. Y dice Lucas capítulo 22, 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Escuche esto. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Derramada quiere decir lo que estaba diciendo. ¿Qué es la palabra derramamiento que definimos? Consiste en verter un líquido del vaso que lo contiene. Y eso es lo que está diciendo Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Por eso cada vez, cada 15, no dice la Biblia, cada vez que podamos, hagamos la cena del Señor con pan y con vino, porque le estamos diciendo al Señor: tú vales mucho para mí y yo quiero que tu sangre me limpie para siempre. Dios quiere limpiarte para siempre. Esto sucede cuando Cristo nos limpia. ¿Qué hace la limpieza de Cristo con su sangre? Cubriéndonos con su sangre para borrar ¿qué cosa? El pecado, convirtiéndonos en salvos. Con la sangre o vida presentada sobre el altar, en sustitución y para explicación. Eso, hermano, tiene mucho significado el día de hoy. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y te quiero invitar a ir a Levíticos capítulo 17, usted va a encontrar la respuesta. Levítico está en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Levítico y va a ver usted la bendición que aparece
en el capítulo 17, versículo 11. Y es importante conocer que Dios habló por medio de sus siervos. Miren lo que dice el versículo 11. Vale la pena entender y meditar lo que estábamos hablando. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace que expiación. Y eso es importante entender, mi hermano, lo que vino a cumplir Cristo en nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Si yo logro entender que esa es la función que Cristo vino a hacer por mi vida. Por lo tanto, dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero. Dice, ¿por qué? Que reside entre vosotros. Esa es una de las razones que Dios nos ha dado mandamientos por su Espíritu. Eso quiere decir la sangre que santifica. La sangre, hermano, que era aplicada para aquellos que tenían que ser redimidos. Los rociamientos es la aspersión o la lluvia de un líquido que era rociado. Y estamos hablando la sangre de Cristo que tiene poder. Para ir concluyendo, me gustaría que fuera conmigo a leer Hebreos capítulo 12, para que vean lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos está en el Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo Dios confirmó su palabra a través del poder de la palabra. Mira lo que dice, pues, el capítulo 12 y el versículo 24. Dice el versículo 24, el Señor quiere hablarte y confirmarte. Dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de ¿quién? De Abel. Por eso decimos, hermano, y a Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Es muy importante entender qué es la sangre rociada, qué es la sangre que lleva a cabo para cubrir ¿qué cosa? Nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. La aplicación de la sangre de Cristo. Escuche, mi hermano, mi hermana. La aplicación de la sangre de Cristo puede ser personal. Es decir, la sangre de Cristo dando redención al hombre, santificando al hombre, como también puede santificar a la familia, como también puede santificar a una nación por completo. Es decir, que la aplicación personal de la sangre de Cristo sobre el hombre puede ser personal. Eso quiere decir, como segundo punto, el lavamiento de la sangre, que es un poder regenerativo. ¿Qué quiere decir? Mediante, ¿qué dijimos? La obediencia. Eso quiere decir, hermano, que en todo momento debemos de obedecer al mandato, a las instrucciones. La sangre tomada del altar y rociada sobre las vestiduras del sacerdote era para santificar. Entonces los rociamientos que dijimos al principio son los efectos de la sangre de Cristo
Y cuando sucede esto, o cuando la persona obedece en fe, creyendo que se está metiendo bajo una sangre perfecta. Y cuando creemos de esa manera, hermano, somos operados, somos cambiados, somos liberados, y entonces la palabra hace efecto en los hombres. Dios te dice en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, si estás oyendo en otras regiones del mundo, Él ha pagado un precio por tu vida. Él te ha comprado con precio de sangre. Por eso, qué bendición poder trasladar esta palabra a los hombres, a las mujeres que tienen hambre de salvación, que tienen hambre, que tienen necesidad. Y cuando digo hambre de salvación, porque quizás lo ha estado buscando en otras religiones, en otros movimientos, buscando en regiones espiritualistas, pero no ha sucedido nada. Hoy Dios, con las manos abiertas, a través de su palabra, a través de este mensaje, Él quiere que sepas que no hay redención en cualquier religión. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiarte, para purificarte, para sanarte, para liberarte de todo pecado. Señor, venimos en este momento, Señor, aplicando tu sangre preciosa, Señor. Oh, te bendecimos, eterno Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, a que hagas la obra en nuestras vidas, Padre. Si tú estás oyendo en reverencia a Dios, o incline tu cabeza, o ahí se están viendo, dile conmigo: Señor Jesús, yo necesito tu sangre preciosa. Quizás te descarrilaste, quizás te fuiste de la voluntad del Padre, te fuiste al mundo, como dice, te desviaste de la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón y te dice: ven a mí hoy, ven a mí, que te espera tu buen Salvador. Yo no te condeno, dice el Señor. Yo no te echo fuera. Al contrario, quiero redimirte. Quiero cambiarte para siempre. Para que tu corazón, para que tu alma, para que tu cuerpo sea redimido. Para que la sangre, para que los rociamientos de la sangre haga efecto sobre tu vida. Oh Padre eterno, yo bendigo tu vida, Señor, tu sacrificio, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Padre. Y en este momento aplico tu sangre preciosa. Somos limpiados, hemos sido limpiados, somos santificados y purificados. Por eso, con autoridad de la palabra, digo: rocío la sangre sobre tu vida, la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia para siempre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque eres mi Cordero, eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi Dios. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.